Podrían disminuir los contagios por COVID-19 si se implementaran horarios diferenciados para ingresar al trabajo. Así lo indica un análisis del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que estudió los efectos que puede tener reducir el hacinamiento en el transporte público. Para conocer más detalles de esta propuesta, estamos con Franco Basso, doctor en transporte, académico de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador de este centro de estudios. Muy buenos días, Franco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Franco, ¿cómo se hace en la práctica lo que se propone de este horario diferido que podría también ayudar a enfrentar los contagios en la pandemia? El estudio que nosotros realizamos fue tratar de dividir a las personas en rubros, y estos rubros están asociados a rubros económicos. Y lo que se hizo fue hacer un análisis a partir de información que se recoge del Servicio de Impuestos Internos y la encuesta CACEN, para saber dónde están localizadas y cuántas personas trabajan en los distintos rubros dentro de la ciudad. Luego, a través de técnicas de entropía, nosotros pudimos construir una matriz origen-destino, que en palabras simples nos dice cuántas personas de cada rubro se mueve cada día entre pares de comunas. Y ahí nosotros pudimos determinar, por ejemplo, que una X cantidad de personas se mueve desde Puente Alto a Las Condes en el rubro financiero, y así para el resto de comunas y de los rubros. Luego se aplicó un modelo de optimización que lo que hace es tratar de asignar estos rubros a 3 franjas que nosotros determinamos como potenciales horarios de entrada: a las 8, a las 9 y a las 10. Y lo que intenta hacer este modelo es intentar balancear, es decir, que haya más o menos la misma cantidad de personas que se mueve entre 7 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10. Y los resultados de este modelo indican que para poder alcanzar esta meta de equiparar la cantidad de personas que se mueven dentro de las distintas franjas, es necesario y es muy relevante que los rubros se organicen de manera diferenciada. Y, por ejemplo, nuestro modelo sugiere que los horarios de entrada a la construcción debiesen ser a las 8 y no más tarde, como a veces ocurre en algunas construcciones, que el comercio en general no debería abrir antes de las 10 y la enseñanza debiese ir diferenciando sus horarios a las 8 y en un horario también de tarde. La idea de esto justamente es poder disminuir los importantes hacinamientos que nosotros estamos observando en el transporte público. En un estudio previo que nosotros hicimos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, encontramos que hay una red importante de servicios que tienen hacinamientos tremendamente relevantes. Hicimos un ranking de cuáles eran los servicios con mayor probabilidad de contagio y encontramos que hay más de 10 servicios, todos muy relevantes, como por ejemplo el servicio 712, los cuales tienen un 50% del tiempo al menos en el cual las personas que van en ese tipo de recorridos no pueden mantener el distanciamiento físico. Por lo tanto, este tipo de medidas sumado a otras va a poder ayudarnos a afrontar un marzo que sin lugar a dudas va a ser clave para poder poner el mayor atajo posible a la pandemia. Franco, ¿cómo se hace esto en la práctica, teniendo en consideración que se mezclan dos mundos, ¿no es cierto? El del público con el transporte y también, por otro lado, el de los privados, que finalmente son las distintas empresas los que tienen que determinar si es que se difieren o no los horarios. El llamado enfático, me imagino también de ustedes que son expertos en transporte público, a que estas medidas se puedan aplicar para evitar así los contagios, ¿no? Sí, para que esto se pueda aplicar tiene que ser liderado por el Estado, por el gobierno. Nosotros la verdad es que venimos desde hace muchos meses diciendo que tiene que haber un ingreso y egreso diferido al trabajo, pero organizado desde el Estado. Yo hubiese deseado, y así lo dijimos cuando comenzó el desconfinamiento masivo de Santiago, recordemos que la ciudad completa estuvo varios meses en confinamiento. Nosotros debiésemos en ese minuto haber tenido este plan. La verdad es que no se tuvo. Nosotros fuimos enfáticos en tratar de que así fuese, y lo máximo que logramos es que las autoridades, en ese minuto yo recuerdo la ministra Gloria Hood y el ministro Lucas Palacios, se reunieran con los empresarios para tratar de pedir flexibilidad. ¿Cuál es el problema de pedir flexibilidad sin tener un plan concreto?
es que las personas, por mucho que ellos quieran ayudar, si no saben cuál es el horario que les corresponde, difícilmente van a poder hacerlo de manera efectiva. Poniendo un ejemplo, es como que en la vacuna, para que evitar que hayan aglomeraciones, le hayan pedido a la gente, mire, trate de no ir todo el mismo día. Y la pregunta naturalmente hubiese dicho, bueno, ¿y cuándo me toca ir? Fíjate que aquí es lo mismo. Nosotros, y es la gran diferencia de lo que estamos planteando ahora con lo que venimos planteando hace mucho tiempo, es que ahora nosotros estamos poniendo a disposición de las autoridades una serie de medidas que están basadas en evidencia científica y que generan un cronograma. Yo envié esta propuesta el día de ayer, tanto a la ministra Gloria Hood como al ministro Lucas Palacios, porque realmente creo que para que pueda tener éxito se requiere que sea el gobierno el que le impulse, que se cite a una mesa en el cual estén los trabajadores, estén los empresarios y se puedan hacer todos los cambios que requiere el plan. Nuestro modelo está basado principalmente en reglas para que el transporte público sea más seguro. Pero evidentemente hay gremios que pueden decir, ¿sabe qué? El cronograma que me toca a mí me perjudica en demasía para mi negocio. Por lo tanto, uno podría volver a correr el modelo con ese input de parte de los gremios. Pero para eso se requiere que esta primera propuesta formal, que es la que estamos haciendo nosotros, sea recogida por los ministros y se llame a una mesa y cuanto antes se comience a planificar esto, porque necesitamos que en marzo no se generen las aglomeraciones que estamos acostumbrados a ver en los marzos de los años anteriores, porque si no, es muy probable que nuevamente el transporte público sea un foco importante de contagio. Franco, te quería preguntar precisamente eso por el transporte público y si es o no un foco de contagio, porque las autoridades y los expertos en transporte también han dicho que en el Transantiago, que en el metro no se producen los contagios, que es un lugar dentro de todo seguro. ¿Es tan así? No, eso es una verdad incompleta y yo lamento que las autoridades hayan tomado eso como su posición, porque la verdad es que si eso fuese así, ¿para qué tenemos aforo en los restaurantes? Si es que realmente basta con tener una mascarilla puesta. ¿Para qué tenemos aforo en el cine, por ejemplo? Fíjate que en el cine que se acaba de abrir, las personas no solamente no están obligadas a tener siempre mascarilla, sino que pueden comer sus alimentos. Entonces, ¿para qué tener esos aforos? La verdad es que las autoridades se han agarrado de algunos artículos científicos que han indicado que bajo ciertas condiciones muy particulares, el transporte público no sería un foco de contagio siempre y cuando se cumplen una serie de requerimientos, que son que todas las personas utilicen mascarilla, eso no se cumple al 100%, que el 100% de las ventanas vayan abiertas, eso claramente no se está cumpliendo, que haya distanciamiento físico razonable, eso claramente no se está cumpliendo ni en el metro ni en los buses, que haya información relevante de demarcaciones tanto en paraderos como en buses. Entonces, la verdad es que los estudios que cita el gobierno son estudios muy particulares que requieren una gran cantidad de situaciones particulares y que la verdad no son una verdad completa. Y el problema es que las autoridades se han agarrado de ese par de artículos científicos para justificar su posición de no hacer nada para tener un transporte público seguro, porque nosotros le hemos escuchado a la ministra de Transporte, le hemos escuchado al subsecretario de Transporte decir que es imposible mantener el metro de distancia. Entonces, esto es como rendirse antes de dar la guerra, porque si es que es imposible, yo para qué voy a aumentar las frecuencias, que es algo importante que todavía no se hace, ¿para qué voy a gastar el tiempo haciendo una planificación de ingreso diferido al trabajo si es que ya no se puede? Entonces, me da la impresión que las autoridades utilizaron la evidencia que a ellos les convenía para argumentar su posición de pasividad con respecto a las decisiones que han estado tomando en virtud de la seguridad en el transporte público.
Franco, ¿y cómo se hace en la práctica el poder, por ejemplo, asegurar que los pasajeros van a ir con 1 metro de distancia entre ellos en los buses? Me imagino que hay que aumentar la flota de buses del Transantiago en un porcentaje bastante alto. No sé si manejas esa cifra de cuánto se tendría que aumentar la flota del Transantiago para poder, por ejemplo, garantizar que los pasajeros van a estar a 1 metro de distancia. Y también el costo que significaría eso para el Estado, teniendo en consideración que me imagino que habría que meter más buses al sistema y también aumentar mucho más la frecuencia del metro para evitar las aglomeraciones, sobre todo en recorridos que tú mismo decías han sido bastante críticos y han mostrado hacinamiento. Sí, hay dos cosas que no requieren absolutamente de ningún recurso adicional. El primero es la propuesta que nosotros estamos haciendo como instituto, que no requiere dinero, requiere voluntad política para sentarse a conversar y una planificación centralizada que ponga los incentivos para que se cumpla. Si nosotros logramos extender los horarios punta sin ningún peso extra, vamos a estar haciendo el transporte público más seguro. Otra medida que tampoco requiere de máquinas nuevas tiene que ver con reasignar buses hacia los recorridos más peligrosos. En la entrega que nosotros hicimos hace ya un mes y otro que había sido hace varios meses atrás, nosotros indicábamos cuáles son los recorridos que tienen mayores tasas de hacinamiento y por lo tanto es ahí donde hay que poner el foco. Por otra parte, hay una gran cantidad de recorridos que no tienen casi riesgo alguno. Y eso ocurre porque el sistema público de transporte, no solamente desde la pandemia, desde mucho antes, ha venido perdiendo cantidad importante de pasajeros. De hecho, actualmente estamos recién con un 50% de ocupación del total de las validaciones que se hacían normalmente. Por lo tanto, ahí hay dos medidas concretas que no se han tomado en cuenta y que podrían ayudar sin ningún peso extra a mejorar la seguridad. Pero claramente, si queremos asegurar que todos aquellos que van a utilizar el transporte público tengan la confianza que es un lugar seguro, va a haber que invertir. Pero yo creo que no hay un peso mejor gastado que en el transporte público, porque fíjate tú que el transporte público es uno de los pocos lugares donde se pueden congregar 100 personas en un espacio de 25 metros cuadrados. Hace algunas semanas hubo una fiesta en Lo Barnechea donde habían 32 personas en una casa grande. Y por supuesto, llegó la fuerza policial, los tomó presos por estar incumpliendo los aforos máximos del plan paso a paso. Pero ¿qué pasa con todas las fiestas que se hacen todos los días en hora punta, donde hay 100, 120 personas en una micro que tiene 25 o 30 metros cuadrados, más pequeño que un departamento de un dormitorio? Ahí, al parecer, no hay fiscalización, no se llevan presos a nadie, y por lo tanto, esta especie de doble estándar de ser muy estricto en ciertas circunstancias y ser muy relajado en otras, es lo que finalmente la gente no entiende y justamente lo que intentamos hacer y lo que estamos intentando hacer hace varios meses es poner cifras sobre la mesa para ayudar a que esta situación se mejore. Tenemos claridad por los informes que hemos realizado de la Universidad Católica de Valparaíso y en el ISI, cuáles son los recorridos que presentan mayores niveles de hacinamiento. Tenemos ahora una propuesta concreta de ingreso diferido al trabajo y lo importante es que se puedan tomar en cuenta la evidencia científica. Otros académicos también han puesto la luz de alerta en estas situaciones y esperemos que las autoridades puedan comenzar a mejorar su afronte y su manera de acercarse a este tipo de problemas. Franco, tú hablabas de horarios diferidos, ¿no es cierto?, dependiendo de los distintos rubros, de 8, 9, 10. Es importante también que el equipo de planificación del Ministerio de Transporte, por ejemplo, redistribuya los servicios para que la frecuencia con la que pasen esos buses en esos distintos horarios, cuando ya quizás no es horario punta, las personas no tengan que esperar mucho el bus del Transantiago, ni tampoco baje la frecuencia del metro. ¿Hay que hacer ahí una reorganización o de la forma en cómo está planificado el sistema de transporte público actualmente sirve para poder enfrentar estos horarios diferidos? Habría que hacer algunas pequeñas modificaciones, pero no serían demasiado drásticas, porque en nuestra propuesta el horario más tarde de ingreso y por lo tanto de movilidad en la ciudad es entre 9 y 10.
Pasado las 9 de la mañana, efectivamente hay una baja en la frecuencia, entonces lo que habría que hacer era mantener la hora punta desde que comienzan a operar los buses a las 5 de la mañana hasta las 10, que es cuando terminaría la nueva hora punta extendida según nuestra propuesta. Esto tiene que ir acompañado, sin lugar a dudas, de otras medidas tremendamente importantes que han sido discutidas, pero no han sido relevadas con toda la importancia que tienen. Lo primero tiene que ver con la ventilación en los buses. Mucha evidencia científica se está ya levantando, diciendo que finalmente el gran modo de contagio tiene que ver con estas partículas que expele la gente cuando está contagiada y atacan a otras personas. Con las ventanas abiertas y hay una recirculación importante del aire, la probabilidad de contagio disminuye tremendamente. Y otro tema central, el toque de queda. El toque de queda nos está jugando muy en contra porque nos está apretando tremendamente la hora punta de la tarde. Y eso está teniendo un impacto particularmente en el rubro de los servicios, particularmente en los restaurantes, en el retail, porque ellos suelen cerrar cerca de las 8, 8 y media, y por lo tanto estamos viendo hacinamientos importantes cerca de las 9 de la noche. Y eso se podría resolver si es que logramos que el Metro de Santiago y los buses retomen su operación normal, es decir, el metro a las 11 de la noche y los buses a las 12. Y para eso se requiere analizar seriamente la pertinencia de tener un toque de queda tan temprano, a las 10 de la noche. Esto se justificó en su minuto por las fiestas de fin de año, recordemos la Navidad y el Año Nuevo, pero por lo menos desde un punto de vista del transporte, yo sé que pueden haber otras consideraciones en otros rubros, pero por lo menos desde mi área de expertise es tremendamente necesario poder atrasar el toque de queda para poder retomar los horarios normales tanto del bus como del metro. Bien, distintas medidas entonces propuestas para poder enfrentar las próximas semanas y los próximos meses también protegiendo a la población. Franco Basso, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.